Bien, quiero darle la bienvenida a ustedes, mis amigos de nuestro canal de YouTube. Gracias por estar con nosotros. Miren, estamos transmitiendo desde la ciudad de General Roca, amén, nuestro templo Adonai, que acá en esta ciudad está ubicado en calle América y Saavedra, la esquina de la bendición. Amén. Pero esta es la verdadera esquina. A todos ustedes les invito a que compartan el tema que vamos a estar tratando. Les digo de antemano que todo nuestro canal está a su disposición. Hay temas muy relevantes que están tratando de la contingencia que estamos viviendo en este tiempo, en estos días tan turbios para la humanidad, prácticamente. Bien, ¿de qué se trata hoy día el tema? Que es el último que tenemos en este ciclo, que se llama Ustedes Preguntan y Nosotros Respondemos. Es un ciclo de 6 programas, es una temporada de 6 programas, y con esto estamos terminando. Habíamos dado el tema Falsas Unciones 1, amén, y quedamos pendientes con este segundo tema, Falsas Unciones 2, las cuales tratamos manifestaciones de carácter espiritual o espirituado o espiritillo, no sé de qué manera, donde lamentablemente el pueblo evangélico se expone a la burla. Está bien, yo entiendo que habrán burladores que se reirán de nuestra fe, de nuestra doctrina, de nuestro amor por Dios. Pero cuando esas burlas que vienen del mundo impío, vienen porque nosotros estamos haciendo la voluntad del Señor, hay bendición. Amén. Así es. Pero cuando las burlas son realmente porque hacemos cosas dentro de la iglesia que verdaderamente son descabelladas, nos merecemos que la gente se ríe. Así es, y se burle de nuestra fe, de nuestro evangelio, de nuestra doctrina, de nuestra iglesia. Por eso Falsas Unciones 1 trató el tema acerca del soplo y acerca de la famosa unción, la caída de espalda. Amén. Está muy bien expresado, con muchas razones bíblicas. Para nuestros amigos que en este minuto nos están viendo este video, sepa usted entonces que está Falsas Unciones 1, que trata justamente esas 2 unciones. Pero hoy día, en Falsas Unciones 2, vamos a estar tratando una unción que viene hace muchos años. Esto no viene solamente de los 90, con los nuevos maestros apóstatas que aparecen en Estados Unidos y se fundan por todo el mundo. Esto ya viene hace muchos años y no sé de qué manera se metió en el mundo pentecostal, que son las llamadas operaciones. Estamos hablando de operaciones quirúrgicas, cirugías, entre comillas, que se practican dentro de iglesias evangélicas de corte pentecostal. Estas manifestaciones de sanidades y de milagros están presentes en muchos lugares, tanto en nuestro país, en Argentina, en Chile, en Bolivia, en Perú. Están masificados por muchas partes y hay ciertas zonas, en Chile por ejemplo, muy dadas, muchas iglesias de corte pentecostal, de mucha manifestación, de muchas profecías, de mucho mover, ¿no es cierto? Uno llama ese mover, también entre comillas, y que se practican este tipo de operaciones, de cirugías. Vamos a hablar en este tema de estudio, vamos a dar una respuesta sobre esta materia. Quiero que veamos el libro de Corintios, la carta a los Corintios, su primera carta, capítulo 12. Voy a leer del verso 4 al 6, donde el capítulo habla sobre los dones espirituales. Leo 12, del verso 4 al 6, primera de Corintios. Lo leo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Dice de esta manera: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Bien, basándose en este texto,
mucha gente está practicando esta llamada operaciones para otorgar, ministrar, transmitir sanidades y milagros. ¿Qué es lo que hacen estas llamadas funciones de operaciones? Lo presento de esta manera, lo describo de esta forma. Es traer a un paciente, entre comillas, que es una persona de la iglesia, una persona que una visita, que llega con alguna dolencia, alguna enfermedad, que muchas veces las enfermedades son reales, son verdaderas, pero en estas condiciones es un llamado, comillas, paciente. Entonces, al paciente, en muchas iglesias trabajan de esta manera. Hay camilleros que hacen como de las ambulancias. Incluso hemos sabido de algunos casos de que imitan la sirena de la ambulancia. Lo hacen los camilleros. Pero en el marco, hermanos, de una reverencia, porque la gente ahí no se ríe de eso. Los que nos reímos somos a veces nosotros, y la gente de que no conoce a Dios también se ríe. Entonces ellos no se ríen, ellos lo toman en serio. Ellos son la ambulancia. Y traen al paciente o a la paciente y lo traen hasta el altar. O lo ponen, hermanos, aquí frente a este lugar, por decirlo de esta manera, donde emergen desde la congregación los llamados, comillas, instrumentos de Dios. Cierre de comillas. Estos instrumentos son los que vienen a ejecutar las llamadas operaciones. El paciente o la paciente ya está tendida a lo largo de todo su cuerpo y los llamados instrumentos vienen entonces a ejecutar la llamada operaciones. Ahora, ¿cómo se puede explicar esto? ¿Cómo se puede tratar de describir para que usted me entienda? A lo mejor que no sabe mucho de esto, y los que saben no van a tener problema de entenderlo. Pero los instrumentos ocupan lugares estratégicos y se autoproclaman como que si fueran, hermanos, médicos espirituales, donde aparece el cirujano, aparece el enfermero, aparece el anestesista, y comienzan a ejecutar una llamada operación donde al paciente, depende de lo que le duele, le abren, hermano, el estómago, le meten manos a los intestinos, todo esto entre comillas, le meten mano a los intestinos, hacen operaciones de riñón, hacen operaciones de hígado, hacen, hermanos, trasplantes de corazón. Usted dirá, pastor, ¿qué locura me está hablando? Eso es lo que hacen ellos en estas llamadas operaciones de sanidad y de milagro. Y todo es simulado, porque hace como que le sacan el corazón, hace como que le sacan el riñón, hace como que lo anestesian, y la gente que cae en este juego incluso dice que de verdad queda anestesiada. Que de verdad queda anestesiada y que de verdad siente que el riñón que estaba mal funcionando ahora le funciona bien, y otros dicen que el corazón o el pulmón o otro problema orgánico que tengan salen dando testimonio de que sí, hicieron el trasplante, le pusieron algo nuevo, un órgano nuevo. Entonces la gente se pregunta, ¿esto cómo está enmarcado? Está enmarcado, hermano, en el texto que yo acabo de leer, donde ellos leen que Dios hace operaciones. Y toman la palabra operaciones literalmente, entendiendo ellos que el apóstol Pablo se está refiriendo a cirugías, operaciones, a cirugías. Está hablando, y entienden ellos, interpretan este término como el acto, ¿no es cierto?, natural que tienen los médicos, los hospitales, las clínicas, de llevar a los pacientes cuando es necesario a un quirófano
y en ese quirófano actúan los médicos para intervenir y operar al paciente. Entonces ellos toman literalmente la palabra operar, como si fuera lo que yo acabo de mencionar. Un acto que hacen los médicos, naturalmente en los hospitales, en las clínicas, donde llevan a los pacientes a los quirófanos para ser intervenidos científicamente, humanamente. Pero ellos todo lo llevan a un poder sobrenatural, que ellos pueden ejecutar estas operaciones, no siendo médicos, no siendo enfermeros, no teniendo conocimiento de medicina, pero ellos tienen el poder, son los instrumentos de Dios, que pueden operar a una persona, que pueden trasplantarle un hígado, que pueden cortarle un pedazo de intestino. Y todo en formas simuladas. Hacen que lo anestesian, hacen que como que hay una bolsa de suero. Y la gente tiene que imaginarse todo eso. Entonces, nosotros queremos tratar este tema con el respeto posible, aunque hay cosas que a mí me van a dar siempre un poco de risa, porque estamos en el siglo XXI y este tipo de prácticas que vienen de un mundo del oscurantismo, que vienen de un mundo del espiritismo, porque los espiritistas son los que trabajan en esto. Podría yo haber dado un tema de todos los espiritistas, los filipinos, los brasileños son mandados a hacer. Hay escuelas muy poderosas que trabajan con esto. Incluso algunos han llegado a hacer operaciones de tal manera que han sacado su mano hasta ensangrentada. ¿Cómo lo hacen? No tengo idea. Pero esos son las escuelas en Brasil y en Filipinas, son las escuelas más mencionadas en este campo. Son los máster de los máster en este campo del espiritismo, donde hacen este tipo de operaciones. ¿Cómo se metió a la iglesia? Eso yo no lo sé. Pero que está en la iglesia y en muchas iglesias de corte pentecostal, sí está metida este tema. ¿Vamos a poder sacar a esta gente de este engaño? Muy difícil. Pero a lo mejor usted que me está escuchando, a lo mejor vamos a hacer todo lo posible para que usted no caiga en este tipo de prácticas que sí vienen del ocultismo, que sí vienen del espiritismo, pero que por alguna razón la palabra que Dios es el que opera, ellos lo tomaron literalmente como un acto de cirugía. Bien. Yo les tengo acá, hermanos, que la palabra griega operar viene del griego energema, que viene de la palabra obrando, creando, trabajando. También son algunos sinónimos de energema. Pero en el caso bíblico se da más que esta palabra que viene en griego, energema, que habla de operación. En estos términos bíblicos es más creando. Amén. Creando. Dios es creativo. Amén. Dice, pero ¿cómo el Señor le puso barro en los ojos al ciego? Sí, pero el Señor no lo operó. No le puso anestesia. No lo tiró al suelo. ¿No? Sino que hizo barro, escupió en el barro, se lo puso en los ojos y el hombre le volvió la vista. O sea, el Señor, en otras palabras, le hizo ojos nuevos. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios creativo, es un Dios creador. ¿Ven? Y esa es la diferencia entre este tema de operación, ¿no?, que es energema. Y la palabra cirugía viene del griego heiro, heia. Usted sabe que son palabras en griego y uno intenta leerlo como puede. Heiro, geia, que no es energema, que es la parte de operación. Cirugía viene del griego heiro, geia, que significa trabajo manual. Explica este término de esta manera. Cirugía se refiere a la manipulación mecánica de las estructuras anatómicas con un fin médico. Eso significa cirugía. Se refiere a la manipulación mecánica de las estructuras anatómicas con un fin médico. Cirugía. Trabajo manual ahí, con los pacientes, quien sea. Entonces hay una diferencia entre la parte operativa, que no es cierto, que viene del griego energema, que viene, hermanos, más dando el término bíblico a un término que es creación, creativo. Dios trabaja, obra, Dios crea. Bendito sea nuestro Dios. Bien, sigo hablando.
La palabra quirófano, que es el lugar donde estos instrumentos, comillas, de Dios, traen a los hermanos, a las hermanas, y los tiran aquí, los tumban en el piso, que los traen a un supuesto, comillas, quirófano, significa lugar acondicionado para hacer operaciones quirúrgicas o cirugías. Como ustedes se dan cuenta, fíjense ustedes que toda este circo, este tipo de mimos, aunque no están pintados, pero son todos unos mimos que le hacen a usted creer que tienen el hilo para cerrar las heridas, la operación, porque incluso ellos cosen, cortan, hacen transfusión de sangre. Bueno, todo esto que hace un quirófano donde va la gente a ser operada en un hospital, en una clínica, todo lo que ustedes ven en televisión, donde los médicos trabajan, donde hay un grupo de personas a través del quirófano que tiene diferentes labores, diferentes tareas, ellos también se organizan de la misma manera en la iglesia. Y aquí yo se lo voy a presentar. Por ejemplo, un equipo de trabajo que opera en un quirófano dependiendo de la operación. Pero vamos a poner a los que prácticamente son casi siempre los más estables. Primero está el cirujano. Está el ayudante del cirujano. Está el anestesista, mejor. Porque anestesiólogo. Está el anestesista. Está la enfermera diplomada, que es la que, por supuesto, se preocupa de este tema de la anestesia. Está la enfermera circulante, que es la que se preocupa que muchas cosas estén en orden como corresponde. Muy bien. Entonces, tenemos en este equipo de trabajo, en el quirófano, que está aquí en la iglesia, ahí tenemos al hermano tirado en el piso, están los instrumentos alrededor de él, el coro está cantando. Tenemos entonces como cirujano o cirujana, que casi siempre son mujeres, tenemos de cirujana a Doña Tute. Doña Tute es la viejita de la iglesia, que es la que está a cargo de la cirugía. Tenemos de ayudante de Doña Tute a Doña Piérdete Una, que es la otra viejita, que es instrumento de Dios también para ayudar ahí a la operación. De anestesista tenemos a Doña Chancluda, que es la que se preocupa, hermanos, que la hermana o el hermano que viene aquí a la sanidad pueda dormirse, queda anestesiado. Doña Chancluda se hace cargo de eso. Tenemos de enfermera circulante a Doña Laraca, que es la que, hermano, se da vuelta por todos lados, y zapatea el piso. Y tenemos también a la enfermera, que es la instrumentista, la que pasa los instrumentos, la que pasa las pinzas. Cuando la Doña Tute dice pinzas, tijera, aguja, bisturí. Está a cargo de Doña Chusma. Ella es la que ayuda a Doña Chusma a pasar los instrumentos de cirugía. El doctor de la clínica es el pastor de la iglesia. Entonces ahí tienen ustedes un cuadro, ¿sí? Pueden reírse, ¿sí? No, porque es la verdad, porque estamos hablando de esta manera más humorística, pero esa es la triste realidad de estas iglesias, donde participan personas, hermanas, viejitas, buenas para gritar, zapatear, illuminatis, ¿no? Que ven cada cosa, hermanos, y estoy viendo que tienen un problema ahí, y le sacan el corazón, le abren el estómago, le abren, le cosen, le ponen inyecciones. Todo este tipo de operaciones, lamentablemente, siguen realizándose hasta en el siglo que estamos, en el siglo XXI, y la gente sigue sumida en un profundo oscurantismo religioso, en un espiritualismo. Ni siquiera puedo decir que es una iglesia espiritual. No es espiritual. El espiritual es aquel que se apega a la palabra del Señor. Estas personas no tienen ningún asidero porque malinterpretan una palabra que dice que Dios es el que opera en todo, y tomaron la palabra operación como si fuera esto: abrir imaginariamente el vientre de una persona.
operar imaginariamente, ¿no es cierto?, un riñón, imaginariamente un hígado, imaginariamente, ¿no es cierto?, una anestesia, imaginariamente una vacuna, imaginariamente instrumentos de cirugía, pinza, bisturí, tijera, y no se ven porque son cosas que están en la imaginación y hacen que se lo operen, y la persona se levanta como recién operada. Incluso tenemos nosotros antecedentes fidedignos de que doña Tute, que es la que está a cargo de la cirugía, le da hasta receta al hermano y a la hermana, y le da incluso días de reposo. Se quedan como una semana en la casa y uno le pregunta: hermano, ¿usted dónde está reposando aquí? No, yo trabajando. No, lo que pasa es que el domingo estuve en un culto y me operaron, y si no puedo salir porque estoy recién operado. Y uno dice: ¿pero dónde lo operaron? No le ven por ninguna parte nada, ni una cicatriz. No, que me operaron espiritualmente. ¿Espiritualmente cómo? Sí, me sacaron un riñón. ¿Quién le sacó el riñón? Los instrumentos de Dios, cuando me operaron en la iglesia. Le sacaron un riñón. Y por eso incluso me siento más alineado del día que mucha gente queda atada a las mentiras. Hay personas que dicen: no, pastor, a mí me operaron, yo quedé súper bien. Atados a mentiras. Hay gente, hermano, en la iglesia que no necesita operarse para andar atado a mentiras o espíritu del diablo. Hay gente que no necesita andar, ni siquiera que lo operen, se atan solo. Pero hay otra gente que cae en este juego que sí queda atada a mentiras, a espíritus de mentira, a espíritus de engaño. La Biblia no dice eso. Pablo no quiere decir que sea eso. El apóstol Pablo no está diciendo que hay que operar a la gente. Estamos todos locos, estamos todos mal. El apóstol Pablo nunca quiso decirle a la iglesia de Corinto que trajera el cuerpo de los enfermos aquí adelante y lo comenzaran a operar imaginariamente. ¿Me tenerte aquí? A lo largo, tirado en el suelo. Y tú haciendo la ambulancia. Imagínate tú. ¿Cómo lo ven? Y más encima anestesista, con un calcetín de cualquier hermano. ¿Cómo quedaría? ¿Y quién es la que está a cargo de la anestesia? A ver, déjeme ver. Doña Chancluda. Doña Chancluda a cargo de la anestesia. Doña Naraca zapateando por todos lados. Mira pueblo, mira pueblo, mira pueblo. La ayudante de cirujana, doña Pierdete Uno. Y la que pasa las pinzas, los bisturí, doña Chumba. Ah, se me había olvidado. Otro ayudante más, el viejo Casimiro, que siempre tiene que estar. El director de la clínica, el pastor. Entonces, ¿por qué él es el que permite que se hagan todas esas operaciones? Ahora vamos a la palabra del Señor. Vamos a tratar de explicar esto. La Biblia nos habla cómo impartir sanidad o liberación. Y encontramos dos fuentes importantes de formas y maneras de impartir sanidad y de impartir liberación. Una de ellas es la oración de intercesión, que es lo que ustedes escuchan. Libro de Lucas, capítulo 7, del verso 1 al 10, dice: y como acabó todas sus palabras, oyéndole el pueblo, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, al cual tenía él en estima, estaba enfermo y a punto de morir. Y como oyó hablar de Jesús, envió a él los ancianos de los judíos, rogándole que viniese y librase a su siervo. Y viniendo ellos a Jesús, rogándole con diligencia, diciéndole: porque es digno de concederle esto, que ama a nuestra nación, y él nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, mas como ya no estuviesen lejos de su casa, envió el centurión amigos a él, diciéndole: Señor, no te incomodes, que no soy digno que entres debajo de mi tejado, por lo cual ni aún me tuve por digno de venir a ti, mas di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto en potestad, que tengo debajo de mis soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene,
y a mi siervo haz esto, y lo hace. Así es. Lo cual oyendo Jesús se maravilló de él, y vuelto dijo a la gente que le seguían: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Amén. Y vueltos a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Amén. Solamente di la palabra. Entonces, una de las formas que uno descubre, y no solamente este caso, si usted va viendo el apóstol Pablo, la vida de Pablo, los apóstoles, hay mucha gratitud. Se ve, ¿no es cierto?, mucho la oración de intercesión. Esto es la oración de intercesión para sanidad. El Señor, hermano, fue un ejemplo para nosotros, que no necesitó ir hasta donde estaba el enfermo, pero di la palabra y mi siervo sanará. La oración de intercesión, que sana y que liberta. El Nuevo Testamento está lleno de hechos como estos. El apóstol Pablo agradece a quienes interceden por él, a quienes las iglesias que oran también por su condición. Aunque no lo ven al apóstol Pablo, él reconoce que hay iglesias que oran por su vida, que oran e interceden ante Dios. Pero tenemos el caso de Daniel. Daniel es el profeta de Dios del Antiguo Testamento, donde nos da un ejemplo tremendo de oración, de liberación. Amén, dice así: inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestra justicia, sino en tu mucha misericordia. Oye, Señor, oh Señor, perdona. Presta oído, Señor, y hazlo. No tardes, por amor de ti mismo. Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre ti. Claro, no solamente era la liberación, hermano, de salir de un país a otro país, sino que Daniel oraba por el perdón. Oraba, hermano, por la restauración completa de la relación del pueblo con Dios. Y cuando todo eso se logra, hermanos, hay salud, hay prosperidad, hay vida nueva. Entonces, está la oración de intercesión para recibir salud física. ¿Podemos nosotros orar por alguien a la distancia? Amén. Claro que sí. Porque nosotros intercedemos ante Dios, el Señor que sabe y que mira, y podemos clamar por esa persona. Podemos rogar por esa vida. Podemos suplicarle al Señor por esa familiar, por ese hermano, para que Dios restaure la salud, liberte su condición en la que él se encuentra. Bien, pero también encontramos en la Biblia la imposición de manos, una práctica muy habitual en todo lo que el Señor nos muestra. La imposición de manos la practicó el Señor. Él mismo ponía las manos sobre los leprosos, sobre los enfermos, bendito sea Dios, y bendecía a los niños poniendo las manos sobre ellos. Y luego, hermanos, en la era apostólica también, hermanos, hay recomendaciones para imponer las manos sobre los enfermos, pero no se ve ningún tipo de operaciones. No hay gente, por más que lleguen al por ciento a los pies de los apóstoles, que los apóstoles hayan tenido que agarrar a 4 o 5 hermanos para tumbar gente en el piso y comenzar a hacer, ¿no es cierto?, una mímica del tiempo de ellos, cualquiera que sea, porque de alguna manera es cierto que la medicina ha ido evolucionando, se ha ido avanzando, pero siempre ha existido medicina, siempre ha existido operaciones. Lucas es un médico, el médico amado. Lucas también conocía las artes de la medicina. Entonces, sea que hace 2000 años, por supuesto que no existían los instrumentos que existen hoy, por supuesto que no existe un montón de cosas, pero que de alguna forma en el tiempo pasado y primitivo había gente que conocía de alguna manera cómo intervenir el cuerpo de un herido, ya sea de bala, ya sea de una flecha, ya sea de un cuchillo, ya sea por el rasguño de una fiera. Había gente que sabía curar eso, que no tenía que ver con la oración ni con la fe, sino que sabía hacerlo. Entonces, el Señor y los apóstoles nunca practicaron un tipo de medicina como esta. Ni Lucas, que fue médico, de profesión, nuestro evangelista, ¿no?, nuestro misionero Lucas, el que escribió el Evangelio de Lucas, para que usted sepa, el que se le atribuye la autoría del libro de los Hechos. Él, Lucas, que es médico, no se ve en ningún momento, ni hay señales, ni indicios, ni antecedente bíblico, ni extrabíblico, que él haya practicado este tipo
de operaciones dentro del campo de la iglesia. No lo hay, no lo practicó jamás. Si estas son ocurrencias que no sé de dónde salieron, yo sé de dónde vienen, ya lo dijimos, espiritismo, ocultismo, pero que cómo se metió a la iglesia, no tengo. Sé que el texto bíblico está ahí, que Dios opera, y se agarraron de eso. ¿De dónde comenzó? ¿Quién fue el primero en hacer estas cosas? No tengo la menor idea. Vamos a ver las imposición de manos, algunos ejemplos bíblicos. Tengo Marcos. ¿Quién tiene Marcos? ¿Dónde está? Uy, que me asuste. No me asuste. Si quiere cantarlo. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Amén. Y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Tenemos Hechos 19. ¿Qué dice? Dice así: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Amén. Muy bien. Ahí por mano de Pablo, por las manos del santo del apóstol Pablo, se hacían milagros, se hacían maravillas. Y luego viene algo tremendo, sobrenatural, con respecto a lo que menciona el segundo texto bíblico, que no lo voy a explicar en este minuto, pero está claro, hermanos, que el apóstol Pablo, hermanos, una vida en santidad, Dios le permitía hacer todas estas maravillas. Pero hay de parte de Santiago, hay un consejo bíblico para todos los líderes y ministros. Santiago 5. ¿Qué tiene Santiago capítulo 5? 14 y 15. ¿No se los di? ¿No se los di? Búsqueme entonces, hermano Nicolás, hermano Benito. Santiago 5. ¿Lo tiene? ¿Alguien lo tiene? Amén. Listo, hermano Tommy. Sí. Dice así: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Muy bien. Ahí tenemos algunos consejos para obrar dentro de la iglesia, sugerencias importantes de los hombres de Dios que están escritas en las Sagradas Escrituras. Pero no hay, hermanos, operaciones. No sé por qué. Está bien, yo podría entender que a lo mejor alguien lo hizo y ocurrió un milagro. Pero que ahora, hermanos, iglesias que llevan años practicando este tipo de sanidades, años, y se muere doña Tute y aparece otro que la reemplaza, y siguen haciendo operaciones. Se muere el pastor de la iglesia, viene otro y siguen haciendo operaciones. Y no solamente esa iglesia, otra y otras por allá, y otras por acá, y otras por allá. Cuando la Biblia, hermanos, nunca nos ha mostrado una forma y una manera de llevar, hermano, adelante este tipo. Está bien, yo digo, si por alguna razón, en una oportunidad, por un rema de Dios, cosa que lo hemos explicado, por un rema de Dios, en forma excepcional, en un momento excepcional, ante una persona por último única, con un trato excepcional, un rema de Dios, pero que se magnifique, que se multiplique, que se practique por años, que se practique por generaciones. Yo que vengo escuchando de las operaciones, hermano, de los años 70, imagínense, 70, que vienen operando gente. Y la palabra del Señor en esa iglesia, hermanos, es casi nula. Porque la gente se mete, es como la iglesia de los brasileños, que andan con el manto de la descarga, la rosa mística, y que andan haciendo y caminando por el camino de la sal. Una locura, y meten textos bíblicos, le meten la sal, porque aparece en la Biblia la sal. En la Biblia aparecen tantas palabras, tantos términos, pero hay que también entender por el Espíritu Santo que hay cosas, hermanos, que no son para hacer un show de ella. Si habla de la sal la Biblia, no significa que voy a hacer un camino de sal para que usted empiece a
caminar por sobre la sal. Si el Señor tenía un manto y su manto era milagroso, en un tremendo manto, ahora voy a confeccionar un tremendo manto para que usted toque el manto la descarga. Si la Biblia habla del pez, la multiplicación de los peces, y el pez era un símbolo cristiano de la antigüedad, ahora yo vendo el pez dorado y usted me tiene que pagar, por ese pez dorado, para que le vaya bien. Hermano, si la Biblia habla del trigo, tenemos un trigo, hay que vender el trigo milagroso, como José Smith, de los mormones. Entonces, o si no, de los testigos de Jehová, me parece que uno de esos dos granujas vendía el trigo milenial. No sé si era José Smith o Carlos Russell. Bueno, no importa, pastor no sabe, pero los dos eran socios. Eran socios de la mentira, inventaban cada cosa y la gente de esos años le creía todo. El trigo milenial. No sé si era Smith o Carlos Russell que inventó el trigo milenial. Entonces, estamos llenos de gente y lamentablemente estamos en el siglo XXI, donde los Estados Unidos, los chinos, han llegado con algunos satélites al planeta Marte y todavía nosotros estamos haciendo estas cuestiones del oscurantismo, todavía estamos practicando cosas que vienen del ocultismo, todo en el nombre de Dios, todo en el nombre de lo sobrenatural, todo en el nombre del poder del Espíritu Santo, como que si el Espíritu Santo y lo sobrenatural nos diera a nosotros una licencia de hacer cualquier cosa, y no es así. Como que eso no da licencia, como que usted no puede objetarlo porque es del Espíritu, no puede objetarlo, no puede irse contra aquello porque es del Espíritu. No, amigo, si hay una palabra, yo sé que Dios hace cosas grandes, maravillosas, sorprendentes, Dios es creativo, yo lo sé, lo sabemos todo. Pero hermanos, hemos convertido este tipo de sanidad y milagros, esta famosa llamada operaciones, en un acto, hermanos, que realmente es un circo. Y es un acto, hermanos, que realmente no tiene ningún fundamento bíblico. Vuelvo a repetir si no me entendió. Puede que en una oportunidad por un rema de Dios, un caso, pero que se vuelva una doctrina, una enseñanza en las iglesias donde todos los enfermos tienen que venir a pararse tumbados aquí adelante, y los años 70 que se viene practicando. No, hermano, están atrapados en la mentira. Está la oración de intercesión por los enfermos. Está la imposición de manos que se practica. No se ve en la Biblia ninguna gente operando por ningún lado, ni abriendo estómago, ni sacando riñones, ni anestesiando, y Pedro anestesiando a alguien, y Juan, hermano, sacándole el riñón a uno. Esa cuestión la practicaban los brujos del África. Bendito sea Dios. No la iglesia de Cristo. Bien, cerramos entonces el tema de la operación. ¿Alguno de ustedes quiere operar? ¿No? ¿Ninguna? ¿No le hicieron operación para tirar aquí adelante? Ya. ¿Cirugía plástica para el rostro? La pregunta es si vacunan para el COVID. Pregunta si vacunan para el COVID. Bueno, en esas iglesias también. Claro, sí, seguramente que sí. El COVID, sanan cáncer, ¿no? Bueno, hablen con doña Tute. La señora piérdete una. Vamos a hablar de otra unción. ¿Se quedó claro? Amén. Entonces la iglesia tiene que cuidarse, hermano. Así es. No todo lo que sí, Señor, Señor. No todo fuego, hermano, es de Dios, como Nadab y Abiú. Parece de Dios, pero no es de Dios. No todo el que danza es de Dios. No todo el que habla en lengua del Espíritu Santo. No. Hasta los brujos hablan en lengua. Hasta los demonios hablan en lengua. Hasta los diablos danzan. Hay que tener discernimiento. Pero ¿sabe? La única manera es ser los frutos. Ahí es donde salen. Gente que es sujeta, obediente, respetuosa, temerosa. Ya. Que dance todo lo que quiera. Gente, hermano, que no es sujeta, gente infiel, irresponsable. Hermano, mejor que ni hablen en lengua. Bendito Dios. Es que ahí no. La unción del bebé. La unción del bebé. Recuerden que estamos en el segundo tema y último, unciones falsas 2. La unción del bebé. Agú. ¿Quiénes decían eso? Cuando yo llegué el año 2000 aquí a Argentina, había un gran mover en pleno centro de esta ciudad llamada General Roca, porque había la unción que se practicaba en una de las iglesias más grandes de esta ciudad. No voy a mencionar el nombre porque no se trata del tema de estudio para eso.
porque si hubiera mencionado nombre, hubiera mencionado ya en el primer punto, a falsas unciones 1, hubiera mencionado un montón de maestros que practican la caída y todo, pero no me metí en ese terreno. Lo puedo hacer para otro tipo de estudio. Y aquí estaba la unción del bebé. Agú, agú. ¿Qué hacía la gente en esa iglesia acá del centro? En plena avenida Roca, en el cine que había ahí. Aquí hay hermanos que me están confirmando, que saben de dónde, de qué estoy diciendo, o por lo menos el lugar. Bueno, y este pastor tenía eso, la unción del bebé. Y las personas, cuando caían bajo el trance, comillas, espirituado de la unción del bebé, gateaban. Viejos de 40 años, señor hermano de 30, 40, 50 años gateando por el pasillo. Eran bebés. Era gente vieja, adulta, con comportamientos de bebé. Se subían arriba de la silla porque eran bebés. Algunos de ustedes se suben arriba de la silla, hasta me las parte de la silla. Incluso más, ustedes se van a reír. El que tenía más unción de bebé era aquel que se orinaba él mismo. ¿Sí? Para la risa. Entonces terminaba el culto acá en el pleno centro de General Roca y salían muchos de esos pobres vidas. El hermano salía con sus pantalones mojados, la hermana con la falda orinada, porque había sido muy bendecida. El Espíritu la había llenado completa hasta rebosar. La unción del bebé. ¿Y en qué se basan ellos? Juan 3, 1 al 3. ¿Qué lo tiene? A ver. Y mira, justo este tema, te toca a ti. Justo. Mira el tema que te... Yo sin querer, ojo, ni lo pensé. Ya, no digo nada más, porque estamos saliendo por internet. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está en Dios, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo, ¿te das cuenta? Gracias. El que no naciere de nuevo. Ellos interpretan que el nacer de nuevo estaba vinculado a la unción del bebé. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo, si usted tiene que nacer de nuevo, para eso tiene que venir entonces la unción de qué cosa del bebé. Usted tendría que andar gateando aquí como una señal de que ha nacido de nuevo. Ha nacido de nuevo. Así es. 2 Corintios 5:17. Amén. ¿Qué dice? Amén. No, pero está apagado, parece. Sí, bueno, eso. Ahí sí. Amén. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahí está hablando, de modo que está en Cristo, nueva criatura es. Agú, agú, agú. Debéis nacer de nuevo, agú. Y más encima son niños. Pues son bebés. Usted estará ahí enojado, pateando piedra, diciendo una cosa de nosotros, que no creemos en los milagros, las unciones de Dios. No, diga lo que diga usted. Lo único que le pido es que escriban con respeto cualquier opinión. Pero estamos dando un fundamento. La unción del cinto. Juan 2, del 13 al 15. ¿Alguien tiene un cinto acá? ¿Que me preste? Présteme el cinto. Que no se le caen los pantalones. Vean, présteme el cinto. La unción del cinto. Venga, mano. Venga, mano. Venga, mano. Acérquese. La unción del cinto. Recibe. 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 Recibe también. ¿Qué dice la Biblia? Dice, ¿De dónde sacan eso?
Estaba cerca de la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Vuelva a tomarme el tema. ¿Qué dijo? ¿Qué le dio? Y haciendo un azote de cuerdas, Un azote de cuerda. así es, echó fuera del templo a todos. Eso, ahí está. Se toman de este azote. El cinto ungido. Este cinto te puede liberar. Si estás en pecado, en falta, un solo cintazo, se te van a quitar las ganas de pecar. Toma. ¡Ay! ¿A cuánto? Yo creo que algunos padres en algún momento dado, sin saber, han practicado esta unción. Vean, muchas camaritas amigas, estén atentos a las caras, a los rostros, a las miradas, al que me dicen que sí. Hay algunas que están aquí, las vamos a enfocar de nuevo para que, camarita amiga, y me están confirmando que los padres sin saber aplicaron esta unción. ¿Cuántas? ¿La han practicado aquí? ¿Algún momento dado? Sí. Por ahí atrás, la galería, también. ¿No? ¡Qué linda unción! ¡Qué ganas de cantar! ¡Qué ganas de alabar a Dios! ¿No? Y correr rápidamente para venir al culto. ¿Ah? ¡Toma! ¡Uy! ¿Ah? Por allá ese jovencito que está allá. ¿Ah? Toma, listo. En un 2x3, vestido, con camisa y corbata. ¡Qué bendición! Este cinto de la unción. Todas esas cosas, lamentablemente, hermano, al margen de la broma, al buen sentido del humor. Pero no nos quedamos con eso, porque la verdad que no tenemos una lista muy larga de unciones que aquí solamente las voy a mencionar porque ya no hay ni siquiera asidero bíblico. No hay respaldo bíblico. La unción del perro. En esta iglesia que hablo de General Roca, al margen de la unción del bebé, estaba la unción del perro y la unción de la vaca. La unción del zapato sanador. Eso lo pueden ver hasta en YouTube. La unción del palmetazo divino. Hay más gente que recibe palmetazo. Recibe, ¡pah! Palmetazo divino. El manguereo divino. La otra vez mirábamos un canal como con una manguera, hermano. La gente, ¿cómo la gente, digo yo, Señor bendito? ¿Dónde está, hermano, la sobriedad? ¿Dónde está la sensatez? Yo entiendo la persona que a lo mejor no conocerá mucho de doctrina, pero debe pensar con 4 dedos de frente que hay cuestiones que son más allá descabelladas. Un zapato volador, un zapato sanador, un zapato. Un viejo un día se sacó la camisa y estaba cuero pelado. Un pastor argentino. Sacó la camisa, cuero pelado. Y la gente, las viejujas se peleaban por la camisa. Le tironeaban la camisa. Porque había estado con esa camisa, ¿dónde? Había estado en Israel. Entonces, todas esas cosas que están pasando están perjudicando en gran manera la credibilidad del Evangelio. Porque ¿cómo vamos a ganar personas nosotros cuando salimos a predicar? Si la gente lo primero que se acuerda, capaz que sean estos el zapato volador. En una de esas, estos son los que practican las operaciones. O estos son los que practican los cintazos. O estos son los que practican, hermano, el palmetazo divino. O estos capaz que voy a la iglesia y me van a manguerear con la unción del manguereo, todos mojados. Y las mujeres se prestan para mojarse y se mojan, cierran los ojos, reciban unción, reciban del poder de Dios, reciban el Espíritu Santo. Oiga, con una manguera, ¡qué blasfemia! ¿A dónde hemos llegado a tratar al Espíritu Santo de esa manera? Una miserable, una porquería de manguera. Amén. Así es. Unciones falsas 2. Ojalá que usted se anime a compartir este video. El billete que habla, ¿se acuerda esa señora? Sí, amén. Pero que no estamos nombrando nombre ahora. Y no estoy nombrando nombre no porque no queramos, o porque tengo temor, es porque el tema no está para eso. Tenemos más programas, tenemos otros mensajes
en YouTube y podemos preparar al margen de esto otro tema otro día y hablar de la apostasía, hablar de todos estos maestros falsos que han embarrado, hermanos, el Evangelio. Pero ahora no lo vamos a hacer, por tiempo también. El billete que habla, imagínense un billete que habla, que son $1. No sé si son $100 que muestra, un billete de $100 me parece, que habla más fuerte que un billete de $10. Y dice, no, escuchen, estoy escuchando, el billete me está hablando. Y la gente, yo digo la gente ahí aplaudiendo, ¡wow! El billete me está hablando, ¡wow! El billete me está diciendo algo, ¡wow! ¿Cómo? Y le sacan más encima a la gente toda la plata. Claro, por eso se ríen de nosotros, los pastores, que somos trasquiladores de ovejas, que nos robamos la plata de los hermanos, aparece el tema de los diezmos, y que se están haciendo ricos a costa de la gente. Mentirosos, cuenteros, por culpa de toda esta gente, y también por culpa de todos estos tontorrones, de un montón de gente que va detrás de ellos, en las mentiras que ellos mismos enseñan. Y aquí vamos rápidamente este último texto para terminar. 2 Timoteo 4, 1 a 5. Búsqueme, por favor. Dice que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Imagínense usted. Llévenle, pásale hermana, con cuidadito así, eso. Pásale uno para allá, eso. Requiero yo, pues, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Amén. Antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Amén. Pero tú, ¿sí? vela en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Concupiscencia que significa excesos o deseos carnales. O sea, gente totalmente inconversa, impía, hablando de Dios, enseñando de acuerdo a sus corazones humanos, terrenales, perdidos, confundidos, turbados, poseídos por mentiras del diablo. Y la gente ahí está escuchando. Hermano, 2 de Pedro. Dice así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y muchos seguirán sus disoluciones, sus excesos, su vida libertina. Muchos seguirán. Lamentablemente no son pocos, son muchos. La gran mayoría va a optar por seguir este camino. La mayoría va a seguir este tipo de enseñanza. La mayoría lo va a aceptar, lo va a apoyar, lo va a respaldar. Los templos se van a llenar de mucha gente esperando, hermanos, que este tipo de manifestaciones, unciones y mentiras se desarrollen. Creyendo, hermanos, que hacen la voluntad del Señor, engañados. Amén. No nos olvidemos, hermanos, que los que caen de espaldas eran enlazados, eran presos, no sé, y quebrantados. Quebrantados, enlazados y presos, que por ahí va el orden. Que eran 3 cosas que les pasaban: estaban enlazados, estaban quebrantados y quedaban presos. Los que caen de espaldas. Imagínense usted. Estamos terminando. Les agradezco su tiempo. Suscríbase a nuestro canal si no lo ha hecho. Y si lo ha hecho, y usted cree que este canal de YouTube es de edificación, es de bendición, compártalo, difúndalo y también agregue otras personas más que nos quieran apoyar. Es un canal pequeño que requiere de mucho apoyo, de mucha compañía y de gente, hermanos, que ame la palabra del Señor. Hay mucha gente que reclama también. Aquí ha llegado gente que ha dicho: pastor, ando buscando una iglesia donde haya orden, donde haya amor, donde enseñen. Aquí se le ha dado amor, se le ha dado enseñanza. ¿Qué más? Amor, enseñanza y orden. Y no dura. No sé lo que busca la gente. Pero pastor, mire que estoy decepcionado porque en la iglesia de allá, en la iglesia de acá, hablan mal de aquí. Y ando buscando un lugar donde congregarme, donde haya orden, mi pastor, donde realmente a uno le enseñe la palabra,
donde uno sea bendecido, donde hay respeto. Aquí encuentran respeto, aquí encuentran enseñanza, aquí encuentran amor, porque todos los que nosotros nos salvamos con cariño, con aprecio. Hermano, la gente no dura. Yo no sé lo que quiere la gente. Deben ser de estos tantos muchos que prefieren andar detrás donde realmente estas cosas pasan. Yo creo que este video a usted les sirva de advertencia. Quizás muchos no van a estar de acuerdo conmigo, porque este tema es, la gran mayoría les gusta hacer todas estas cosas y me respaldan y aportan con el amén, el gloria a Dios en la iglesia, y el viejo le manda el cintazo, hoy recibí del Espíritu Santo, el otro manda el zapatazo, hoy recibí unción. ¿Cómo es eso? Y lo otro también a todas las hermanitas pentecostales que tienen el pelo largo, que cuando dancen en el Señor, lleno de gozo y de amor a Dios, que se tomen el cabello, porque se parecen a la Llorona. ¿Cómo se llama el otro personaje que sale del pozo? Se parecen a la llamada. ¿Ah? Ahí con los pelos para adelante. Parecen a la llamada. Una cosa terrible, horrible. No se le ve su cara, su rostro, angelical, alabando a Dios, no. Ahí están con los pelos largos. A la llamada. Entonces la gente se ríe. Hasta las manifestaciones realmente que son santas deben ser, hermanos, hechas de buena manera. Que cualquiera que vea ese gozo en su corazón sea edificado, haga que la gente se acerque a Dios y no se salga riendo, porque realmente hay gente que tiene mucha razón de reírse de nosotros. Pero usted sea fiel y sea fiel a la palabra del Señor. Sigamos el camino y el consejo de nuestro Dios que está aquí en esta santa palabra. Estoy a favor del Espíritu Santo, estoy a favor de las manifestaciones de Dios, siempre y cuando sean santamente ordenadas. Amén. Que Dios les bendiga. Bendiciones.